Deuteronomio capítulo 10, verso 11. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Deuteronomio 10, 11. Generalmente nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué será lo que le agrada a Dios? A veces nos pasan cosas en la vida, ¿cierto? De repente como que los seres humanos como que tenemos a veces una cima y de repente caemos y quedamos sin nada y luego como que se estandariza todo, luego subimos, somos prosperados, está bien con la familia, con la esposa, con los hijos, pero vuelve y cae todo, como que así no la pasamos. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál será el derrotero o camino que debo seguir? ¿Hacia dónde? ¿Cuál será la dirección que Dios quiere que tengamos? ¿O cuál es la forma más efectiva para poder agradar a Dios? ¿Qué debo hacer para poder agradar a Dios? ¿Sí? O en otras palabras, ¿qué espera Dios que yo haga? ¿O qué espera de mí? ¿Qué es lo que Él espera de mí? ¿Sí? ¿O qué podría hacer para que me vaya bien en medio de este mundo que estamos viviendo? Bueno, todas estas y muchas más preguntas surgen cuando entendemos que hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo. Cuando observamos este texto, el texto en Deuteronomio, debemos tener en cuenta el contexto. Hermanos, Génesis nos habla de la creación, de cómo Dios crea todo perfecto, luego viene la desobediencia, el pecado, Dios hace un pacto luego con Abraham, a pesar de que había derrotado o había acabado con toda la humanidad por medio de un diluvio, pero el pecado estaba en el corazón del ser humano, así que Dios hace un pacto con Abraham y Abraham le dice: de ti serán benditas las naciones, ¿cierto? Serán un pueblo grande, pero luego van a ser llevados esclavos a una nación, pero yo voy a castigar en esa nación y los voy a sacar en libertad y van a ir a la tierra que yo les juré a sus antepasados. Eso es como el contexto. Y la Biblia nos narra en el libro de Éxodo, significa salida, Génesis significa principios, Éxodo significa salida. Como el pueblo de Israel, Éxodo es que salen de Egipto y se van camino a la tierra prometida. Pero escuchen algo, resulta que ellos venían de 430 años de tener una mentalidad de esclavos y eran esclavos. Así que, ¿cuánto se tardaba de Egipto, donde estaban esclavos, a la tierra prometida? Solo 2 semanas. 2 semanas era lo que ellos se tardaban para ser libres, para tener todo, ¿cierto? Vea que voy a ponerles un ejemplo que me pareció curioso. Resulta que en Chile, esto no lo tengo en mi sermón, pero me acordé ahorita de una noticia. Yo no sé si usted escuchó esta noticia. En Chile, había un campesino, o hay un campesino, que toda la vida junto con su esposa tenía unas cuantas vaquitas, tenía una granja, tenía todo. Y resulta que un día le dijo a la hija, le dijo: mi amor, ¿te gustaría que seamos ricos? Dijo: pues claro, papá, pues toda la vida aquí desde las 3, 4 de la mañana ordeñando vacas, sufriendo esto, lo otro. No tenemos a veces cómo pagar los compromisos. Claro, mija, deme un número y yo hago la lotería. Y la hija le dijo: papá, pues haga el 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dijo: no, hija, pero con eso no nos vamos a ganar nada. Pero si usted lo dice, y compró el número de lotería: 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y resulta que esa noche cayó y se ganó el premio mayor de la lotería de Chile. Millonadas, una cantidad de 25,000 millones de pesos chilenos, o sea, una cosa loca. Pero resulta que cuando fue a ver el billete lo había perdido. No tenía el billete de la lotería. Él sabía, cayó, le dijo: mija, venga, que ya vamos a salir de la pobreza y todo eso. Cuando fue a buscar, no lo encontró. Después de mucho buscarlo, estaba por allá, estaba todo deteriorado. Y hoy en día todavía sigue luchando y no le han pagado la lotería. Él sabe que se ganó la lotería, puede salir pero dice: ya llevo meses peleando con esa lotería y todavía sigo en la pobreza. Tengo que seguirme levantando a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana para poder seguir subsistiendo, porque aunque soy multimillonario,
No la tengo en la mano. Y digo esto es porque el pueblo de Israel tenían la tierra prometida a 2 semanas. La tenían a 2 semanas. Pero resulta que su mentalidad de esclavos y su condición de esclavos, pues no les era fácil poder ir a conquistar. Y Dios los tuvo rodeando un desierto 40 años. Tanto así nos muestra la escritura que de esas personas que salieron, más o menos 1.200.000 personas salieron de la esclavitud. Nos muestra la escritura que solo 2 iban a entrar a la tierra prometida. Moisés, a causa de su pecado, no se le permite entrar a la tierra prometida. Y entonces está Génesis, Éxodo, luego Números, ¿cierto? Que los cuentan. Luego Levítico, la ley, y está Deuteronomio. ¿Qué es Deuteronomio? Es recordar la ley. Moisés ya es un anciano, han pasado 40 años, y al pasar esos 40 años, Moisés ya tiene más o menos 120 años y tiene, voy a poner el ejemplo aquí, la escuela dominical, los niños que han pasado 40 años y ya ahora tienen 40 y pico de años, pero resulta que como anduvieron en el desierto, muchos de ellos se les ha olvidado lo que Dios quería que hicieran. Estoy siendo claro. Ellos se la pasaron en el desierto buscando agua, buscando cómo sustentarse, Dios moldeándolos en medio de todo, a pesar de que a 2 semanas podían tenerlo todo, pero no lo podían conseguir a causa de su mentalidad de esclavitud. Dios permite que Moisés, Deuteronomio significa recordar la ley, ¿sí? Recordarle la ley. Así que si usted va a Deuteronomio capítulo 1, 2, 3, en adelante, Moisés viene contando todo, le viene contando a esta generación, mire, nosotros estuvimos ahí, sus papás, algunos de ustedes nacieron en el desierto, algunos, pero nos vamos camino a la tierra prometida. Pero quiero decirles, ¿qué es lo que Dios espera que usted tenga al entrar a la tierra prometida? Usted en la tierra prometida va a tener posición y va a tener posesión. Usted ya no puede ser esclavo ni tener mentalidad de esclavo. Así que, al igual que nosotros por estos días, el pueblo pudo estarse haciendo las mismas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Pues miren, vayan a Deuteronomio capítulo 10, el verso 11. De este texto vemos a Moisés, el líder, escuchando la voz del Señor diciendo estas palabras. Vayan a Deuteronomio 10:11, dijo, y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo. ¿Con qué propósito? Para que entren y ¿qué? Y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Noten esto. El Señor le dice, levántate y ve y ponte al frente del pueblo para que entren y posean. Frente al pueblo, Moisés tenía 2 cosas por decirles. Él les está recordando la ley, pero les dice, por un lado, entren. ¿Qué significa esto? La puerta está abierta. Ustedes han tenido mentalidad de esclavos, se comportan como esclavos, viven como esclavos. Pero ahora quiero que sepan que hay un lugar de bendición donde lo van a tener todo. Lo primero es entren. El trabajo ya lo he hecho. Dios dice el trabajo ya lo hizo. El mismo Señor lo hizo. Él les da la bienvenida. Primero entren. Entiendan que la bendición está ahí a la puerta. Simplemente que entren. Es lo que le dice. Pero número 2, ¿qué dice? Posean. Posean. Dice... Posean, ahora cada uno debe conquistar lo que ya se les ha entregado. Como les digo, hay muchos, esta persona, y poniendo este ejemplo de Chile, él dice, ya perdí el boleto de la lotería, ya pues, ya dejemos así, hermano, mi amor, sigamos aquí como esclavos. No. Él dice que ha puesto tutelas, ha puesto abogados, ha puesto los medios de comunicación, encontró el billete y resulta que como estaba tan deteriorado antes de entregarlo, porque ahora apareció, dice que otro ganador. ¿Él qué hizo? Antes de entregar el billete, dice que le sacó copia y lo notarió y está notariado, autenticado de que sí es. Pero cuando lo entregó, se lo devolvieron ya tan deteriorado que dicen ese billete no es. Pero él está peleando
por lo suyo. Me estoy explicando. Ya se lo ganó. Lo mismo aquí, Moisés le está diciendo al pueblo es, ustedes han estado 40 años en el desierto, entren y posean. Esto es de ustedes. Ahora deben conquistarlo, ya se los ha entregado, depende de ustedes. ¿Estoy siendo claro hasta ahí, hermanos? 2 palabras. Con esto en mente aquí, Moisés nos da un resumen simple y fácil de recordar y que serán para nosotros hoy en día principios fundamentales para seguir conforme a lo que le agrada a Dios. Entren y posean. Ahora Israel, ¿qué es lo que pide o qué es lo que exige Dios de nosotros? Vayan a Deuteronomio capítulo 10 y ahora el verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Número 1, sino que ¿qué? Que temas a Jehová tu Dios. Miren, aquí veamos el primer punto entonces. Quiero reiterar esto. Ellos serán esclavos, ahora van a tener posición y posesión. ¿Por qué lo comparo con nosotros? Porque nosotros éramos esclavos del pecado y ahora tenemos vida en Cristo. Y ahora que tenemos y que vamos a disfrutar de esa vida en Cristo, ¿qué pide el Señor? Lo primero que dice es que temas al Señor tu Dios. ¿Qué es el temor al Señor? Es respeto, es temor reverente ante Él. Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, una persona que tiene temor de Dios es sabia, es sabia. ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en el Señor? Ese temor no tiene que ver con miedo. Dios le está diciendo a través de Moisés al pueblo, ¿qué pido de ustedes? Simplemente teman al Señor. Ese temor no es miedo, tiene que ver con reverencia. Y esa reverencia viene como resultado de reconocer lo que Él es y lo que Él ha hecho en mí. Miren, un creyente que tiene temor de Dios no tiene miedo de Dios, sino temor. ¿Y cuál es la diferencia? El miedo es que yo hago las cosas porque quiero evitar un castigo. El respeto o el temor a Dios tiene que ver que, por ejemplo, si usted está solo en casa y sabe que está haciendo algo que está mal hecho, pues usted no necesita un policía o su esposo o su esposa que lo vigilen para dejar de hacerlo. No, usted tiene temor de Dios, lo deja de hacer. Yo pongo siempre esto y hablando aquí con un hermano de la iglesia que trabaja en temas de tránsito. Hay gente que le tiene más miedo al guarda de tránsito o al policía que a Dios mismo. Cuando ven el guarda dice, uy, no, aquí yo no me paso el semáforo porque ahí está el guarda. Cuando ven el guarda ahí sí se ponen el cinturón. Cuando ven el guarda ahí sí tal cosa. Pero la pregunta es ¿por qué no le tienen temor a Dios? Dios te está viendo. Y como habla un colombo japonés que su papá le decía, yo me miro a mí mismo, decía él. Yo me estoy viendo, ¿cierto? Él no tiene a Dios, pero decía, ¿por qué no pasa el semáforo? No viene carros. Porque el semáforo está en rojo, no me lo paso. Pero papá, no viene nadie. Nadie te está viendo. Dice, yo me estoy viendo de que estoy cometiendo una infracción. Me estoy explicando. El temor a Dios tiene que ver con reconocer que Dios existe, ¿sí? Y a Él le rindo reverencia y respeto. Pensemos en este texto. Deuteronomio 10:14 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Así que cuando veo la soberanía de Dios, cuando veo lo que Dios es, lo que Dios hace, eso me lleva a tenerle respeto. Miren otro texto, Salmo 34, 11 al 15. Dice, vengan hijos, óiganme. El temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor
de ellos. ¿Notan? Esto es temor a Dios. Temor, reconocer que Dios existe, está en todo lugar y debo reverenciarle y honrarle. Como decíamos en Proverbios 1:7, el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Así que, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios? Temor, que temas a Jehová. Vas a conquistar, vas a tener una vida en bendición con Dios. Dice, ¿qué es lo que pide? Que tengas temor. Lucas capítulo 5, verso 8. Voy a tomar algunos textos. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Notan? Aquí está el contexto donde Pedro ha venido de toda una noche de pesca y no había pescado nada. Ahora el Señor usa su barca para predicar a las multitudes y luego le dice, Pedro, boga mar adentro. Y cuando boga mar adentro, el Señor le dice, tire por favor o lance la red hacia tal lado. Y dice que la red tomó tantos peces que Pedro se sorprendió, no se sorprendió con el milagro, se sorprendió con quién hizo el milagro. Y dice que al ver al Señor el milagro que hizo, cayó de rodillas y sintió temor porque reconoció que Él era Dios. ¿Sí? Dice la Biblia en Lucas 5:9, como le leo ahorita, porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. ¿Notan? Eso es temor reverente. ¿Saben una cosa? A veces nosotros decimos somos cristianos, nos vamos para el cielo y no nos importa lo que piensa el Señor. No nos importa. A veces simplemente decimos, yo hago esto porque es mi vida y es mi problema. La pregunta es qué tanta reverencia o respeto o temor lo haces. Hechos 9:31 nos dice la escritura, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor de Jehová. ¿Notan? Dice que las iglesias tenían paz, Hechos 9:31. Y se acrecentaban, dice, en el temor de Jehová y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué bueno cuando una iglesia, ¿sabe una cosa? Usted no necesita un policía, usted no necesita un pastor que lo esté vigilando si hace las cosas bien o mal. Es importante que usted haga las cosas porque tiene temor ¿a quién? Al Señor. ¿Y cuál es el resultado? Cuando Jehová le dice a Moisés, dígale al pueblo, ¿qué es lo que espero de ustedes? Simplemente, ahora pues Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Cuál es el resultado de tener temor a Dios? Tome por referencia Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Me gustó este proverbio. Cuando yo tengo temor a Jehová, mis días se van a prolongar, dice Proverbios 27. El temor de Jehová aumentará los días. Así que camino a la tierra prometida, a los israelitas se les dice, Dios quiere que le teman, temor a Jehová. ¿Qué otra cosa nos dice el texto? Vayan al segundo punto, Deuteronomio 10, verso 12, la tercera parte. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que, ¿qué dice? Que temas a Jehová tu Dios. Y ahora, ¿qué dice? Que andes en todos tus caminos. Segundo punto. ¿Qué es lo que pide Dios de su pueblo? Que ande en todos sus caminos. En otras palabras, vivir como Él dice. El pueblo de Israel, como les dije, venía de 400 años de esclavitud y formas de vivir de acuerdo con lo que en Egipto les ofrecieron, pero ahora deberían comportarse no como esclavos, sino deberían comportarse como ¿qué? Como libres, como hijos de Dios, ¿sí? Deben comportarse como el Señor les dice que vivan. Y aquí está la aplicación.
Hoy hay en día muchos cristianos que no viven de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, sino como el mundo, la cultura les ofrece. Prevalece más lo que la cultura dice que lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces, mi pregunta de manera aplicativa es, ¿nuestros caminos, nuestro andar está siendo conforme a la palabra de Dios? ¿Tú estás actuando en el cristianismo como Dios quiere que andemos? Tomemos algunos textos como referencia. Romanos 12:2 nos dice estas palabras. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Lo que nos dice la escritura entonces es que el creyente debe andar, su estilo de vida, su modo de comportarse es cambiar aquí para que pueda actuar acá y no hacer lo que el mundo hace. Hermanos, hay iglesias que en un día de un partido de fútbol, la gente no va porque hay un partido de fútbol y dicen ser cristianos. No estoy juzgando a nadie ni diciendo que es bueno o es malo. La pregunta es cómo estamos andando, conforme a lo que el mundo nos dice o conforme a lo que la palabra de Dios dice. ¿Me estoy explicando? ¿Qué nos dice la escritura? Que el creyente debe andar, ¿cierto?, en todos sus caminos. Es que yo no creo que debo estudiar la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El creyente permanece estudiando la palabra de Dios. Es que no hay que orar porque es que Dios me escucha a mi manera. Pero ¿qué dice la escritura? Los creyentes permanecían en oración. Es que yo tomo la cena. Bueno, ¿qué dice la escritura? Andar conforme a lo que no conformarse a este siglo, ¿cierto? O a este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, de esta manera vamos a comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y ¿qué? Perfecta. Otro texto como referencia, Efesios 5:15. Mirad pues, dice Pablo, con diligencia como andéis. Como en diligencia, ¿cómo qué? Andéis. Su forma de hablar, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que nuestro estilo de vida demuestre que Él habita en nosotros. Nuestro andar. Santiago lo expresó de esta manera. Muéstrame tu fe por tus obras. Tú dices que crees en Dios. Bueno, ¿qué pide Dios de ti? Que andes de acuerdo a lo que has creído. La vida cristiana es como un camino, hermanos. Se empieza por la fe, tenemos fe en Cristo, luego tenemos virtud, es decir, ponemos la fe en obras, luego tenemos conocimiento, que es el conocimiento, el temor de Dios, luego tenemos dominio propio, luego paciencia, piedad, tal como lo tenemos aquí en nuestra escuela de madurez espiritual. En especial, el mejor camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino que debemos andar? El camino del ejemplo de Jesucristo. Jesucristo nos dio un camino, un derrotero, y hay que caminar. Así que, hermanos, hemos visto dos cosas. ¿Qué pide Dios? En este caso, le decía al pueblo de Israel, pero ¿qué nos pide a nosotros? Número uno, que le temas. Y la pregunta es, ¿estás teniendo temor de Dios? No miedo, sino temor. ¿Haces lo que haces pensando en el Señor? ¿Sí? Número dos, que andes en todos sus caminos. ¿Estás andando conforme a los principios bíblicos del cristianismo? ¿Qué otra forma hay para reverenciar al Señor y disfrutar? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10, verso 12, la tercera parte. ¿Qué lo qué? Que lo ames. Que lo ames. ¿Sí? Una vez más. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas, que andes en todos sus caminos y que le ames. Que le ames. Alguien se acerca al Señor Jesús y le dice, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El Señor le dice estas palabras. Ama al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Hermanos, Dios dice que nuestro amor hacia Él debe ser prioridad. Tu amor a Dios debe estar encima de tus hijos, debe estar por encima de tu cónyuge. Tu amor debe ser por encima de que lo ames, ¿sí? Los primeros 4 mandamientos se resumen en esto, ¿sí? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay un ejemplo en Juan capítulo 21. El Señor le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Después de 2 veces dice: Pedro, ¿me quieres? Porque el Señor le está juzgando, criticando, más que juzgando, criticando, le está diciendo tú dices que me amas, pero tu amor parece ser que simplemente pudieras expresarse con solo palabras. Apacienta mi cordero. Y la pregunta es, ¿qué tanto tú y yo estamos amando a Dios? Yo quisiera preguntarle con algunas leyes o con algunos principios bíblicos. Si tú dices amar al Señor, ¿hace cuánto tú dijiste, mira, me metí en un ayuno con el Señor? Si tú dices amar al Señor, ¿hace cuánto tú no dices, mira, yo me leí y me senté toda una mañana a leer las Escrituras? Dejé a un lado todo, me encerré a buscar al Señor porque lo amo. ¿Sí? ¿Qué tanto estás amando? No amarlo a nuestra manera, sino como Él nos manda que lo amamos. ¿En qué momento demostramos el verdadero amor? Bueno, Juan dice, Juan capítulo 3, verso 16, que Él demostró su amor al entregar. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Entregó su vida. Y el mismo Juan dice, no hay mayor amor que este, que uno que entregue su vida por sus hermanos. Yo debo amar a Dios incluso hasta entregar mi vida por Él. Gálatas 5:22 nos muestra que justamente uno de los de la parte del fruto del Espíritu Santo es el amor. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿cierto? Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Debemos amar. Amar es aquello que nos identifica, ¿cierto? Que verdaderamente ya no somos esclavos, somos libres. Y primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Debemos amar a Dios más que amar al mundo o las cosas de este mundo. Y primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está. Así que hasta ahora 3 cosas Moisés le ha dicho a el pueblo de Israel que trae aplicación o principios a nuestras vidas. ¿Queremos estar en libertad en Cristo? ¿Queremos nosotros ahora entonces disfrutar de aquello que Dios nos sacó de la esclavitud? Bueno, ¿qué pide Dios de nosotros? Número 1, que le temas, temor. Número 2, que ¿qué? Andes en todos sus caminos. Y número 3, que lo ames. Pregúntate por un momento, hagamos una introspección. ¿Qué tanto temes a Dios? ¿Qué tanto andas en sus caminos? ¿Qué tanto le estás amando? ¿Qué otra forma el Señor pide? Vayamos al 4 punto. Vaya por favor a Deuteronomio 10, ahora el verso 12, pero la última parte. Que andes en todos sus caminos, que le ames. ¿Y ahora qué dice? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué pide el Señor de su pueblo? Que le sirva. Servicio. Hemos hablado y por estos días la Escritura nos ha instado que una de las cosas que hace el creyente es servir. Y lo tenemos aquí, que el que no viva para servir, no sirve para vivir. Esa es la esencia del cristiano. Hermano, no espere que yo le diga a usted como pastor o otros, oiga, esto hay que servir. No, acérquese, diga yo quiero servir, yo quiero ser parte. ¿Qué tengo que hacer para tener el privilegio de servir?
Escuchen, y si usted se sujeta a aquello que hay que hacer para poder servir, usted está diciendo definitivamente, yo sí estoy haciendo lo que dice la palabra, quiero servir. Ahí dice que el servicio debe ser de todo ¿qué? Corazón, con toda tu alma. Su obra continua en esta tierra a través de las iglesias locales. Hay mucho por hacer. Solo es que digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios te pondrá a hacer algo. Dios te pondrá a hacer algo. Él te mostrará lo que quiere que hagas. Dios dice que pide de nosotros que le sirvamos. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada uno de ellos debe cumplir su función. Lo hemos visto en enseñanzas pasadas y lo tomamos como referencia. Juan capítulo 13, ¿recuerdan? Después de que hubo lavado los pies, el Señor le lava los pies y dice, ustedes dicen que soy Señor, ustedes dicen que soy maestro, pues bien, yo soy el Señor y maestro, el dueño de todo el universo, dice el Señor. Si yo siendo el Señor y maestro he lavado vuestros pies, yo quiero que lo hagan los unos con los otros. En otras palabras, yo les estoy dando ejemplo para que ustedes puedan servirse los unos a los otros. ¿Sí? Los unos a los otros. Voy a hacer entonces el examen cristiano, sin ver sus apuntes. ¿Qué es lo que pide Dios que hagamos? Número 1, temor. Número 2, andar en sus caminos. Que tu estilo de vida, que tu trabajo, que en tu estudio seas el mismo o la misma. Número 3, que le amemos. Amarlo ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, como Él nos amó. Número 4, que ¿qué? Que le sirvamos. Servicio, ¿cierto? Pastor, yo no sé hacer nada. Bueno, haga caso, pero haga algo, sirva en algo, ¿cierto? Y número 5, vaya por favor al verso 13 de Deuteronomio 10 y con esto es el último punto. Y que guardes los que mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Hasta ahí. Que guardes, dice ahí, o que cumplas todos sus mandamientos y sus reglas. Mire, Dios, ¿qué está pidiendo de su pueblo? Dios está pidiendo de un pueblo que cumpla, que guarde todos sus mandamientos y sus reglas. Cuando habla de mandamiento, es lo establecido en el Decálogo, los 10 mandamientos, ¿sí? 10 mandamientos. Las ordenanzas que son universales, ¿sí? Ordenanzas que son universales. Son absolutas y constantes, son vigentes ayer, hoy y siempre. Lo podemos encontrar nosotros en Éxodo. La Biblia dice que pide Dios de nosotros que cumplamos todos sus mandamientos. ¿Saben una cosa? En la Biblia encontramos mandamientos, 3 tipos de mandamientos. Morales o sacerdotales, que es el decálogo. Encontramos los mandamientos civiles que tienen que ver con el pueblo y encontramos los ceremoniales. Bueno, aquí hace referencia al decálogo. Los 10 mandamientos fueron, los 10 mandamientos son y los 10 mandamientos serán. ¿Sí? En esta iglesia local le damos reverencia a todos. Es por eso que el 4º mandamiento, guardar el día del Señor, para nosotros no es una opción, es un mandato, porque está en el decálogo, lo tenemos justamente aquí. Nos habla de acuérdate del día de reposo. Nosotros creemos que no cesó el 4º mandamiento. Sigue vigente, ¿sí? Y las reglas hablan de lo que civilmente se le exigía al pueblo de Israel. Para nosotros hoy en día debemos no solo cumplir las reglas externas impuestas por el gobierno nacional, sino las reglas internas provistas por la iglesia local para beneficio del cuerpo de Cristo. Una vez más aclaro, nosotros no solamente debemos sujetarnos a las reglas externas, sino también a las reglas ¿qué? Internas, las de la iglesia local. Dios ha establecido autoridades y esas autoridades colocan reglas, pues Dios dice que debemos estar o que guardemos sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Concluyo pues, ¿para qué hacer todo esto?
Recordemos las 5 cosas. Número 1. Número 2. Andar en sus caminos. Número 3. Amarlo. Número 4. Servirle. Y número 5. Guardar todos sus mandamientos conforme a la Escritura. ¿Para qué hacer todo esto? Vayan al capítulo 10 de Deuteronomio, verso 13, la última parte. ¿Qué dice? Para que tengas ¿qué? Prosperidad. Para que tengas prosperidad. El creyente, el pueblo de Dios que anda en estas cosas, aquí esa prosperidad tiene que ver para tu propio bien. Te va a ir bien para tu propio bien, o podríamos decir de otra manera, para que seas feliz, para que seas dichoso. Vea, ¿quién le tiene temor a la policía? El que anda haciendo el mal, ¿cierto? Pero el que hace el bien dice, buenos días, aquí estoy bien, no hay problema. Si hace el bien, ¿cierto? No hay problema. Lo que dice la Biblia es que si yo ando aplicando estos 4 principios, es para mi propio bien. Tener temor de Dios, andar en sus caminos, amarlo como Él quiere que lo amemos, ¿cierto? Que pueda servirle conforme a las Escrituras y que cumpla todos sus mandamientos. Una vez más, ¿lo estamos aplicando como iglesia o queremos seguir dando vueltas en el desierto? Queremos seguir dando vueltas en el desierto. El Señor te dice, mira, yo quiero bendecirte, quiero prosperarte, quiero que estés bien, quiero que andes feliz, quiero que no andes ahí como esclavo. Pero la pregunta es, ¿estás teniendo en cuenta lo que Dios dice por su palabra? Ahora, todo esto no lo vas a poder cumplir si no tienes a Cristo. Tú solo podrás hacer todo esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos camino a la eternidad y en Cristo debemos permanecer en su palabra. Él te puede sacar del pecado y de la muerte para que camines como Él quiere que lo hagas, pero debes venir en arrepentimiento para la gloria de su nombre. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Tú nos pides que hagamos unas cosas, pues aquí estamos. Aquí estamos. Ayúdanos a cumplir tu palabra conforme a lo que tú has establecido. Principios fundamentales para nosotros poder disfrutar de las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos. Estamos queriendo disfrutar de las cosas que tú tienes para con nosotros, pero a veces nos enredamos en aquello que este mundo nos ofrece. Así como usaste a Moisés para con tu pueblo, hoy también nos hablas a nosotros. Tú quieres que te amemos, que te sirvamos, que andemos en tus caminos, que guardemos tus mandamientos. Pues ayúdanos. Dígale, Señor, ayúdame a parecerme cada día más a ti. Y si tú aún vives en tu naturaleza pecaminosa, si todavía hay pecado en ti, dile, Señor, perdóname y ayúdame a vivir para ti. Gracias por escucharnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.